Hola y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva videopíldora, en este caso centrada en el Flipped Learning, Flipped Classroom, qué diferencia hay entre ellas y qué supone el uso de esta metodología activa. Cuando hablamos de Flipped, de lo que estamos hablando es de dar la vuelta al aula, de invertirlo, de sacar fuera del aula lo que tradicionalmente sucede dentro. Esos procesos que tradicionalmente se han desarrollado dentro de las paredes del aula, en esta ocasión se van a trasladar al exterior. En clase lo que se trabajará será fundamentalmente sesiones prácticas, tutorías, resoluciones de dudas o seguimiento, porque lo que se pretende es que el estudiante aprenda haciendo, de manera que se trabaje fundamentalmente la autonomía y la autorregulación del aprendizaje. Y lo que hará será profundizar en el aula sobre los contenidos que ya habrá trabajado en el exterior. Flipped Classroom y Flipped Learning es lo mismo. Podemos utilizar una cosa o la otra. Son conceptos que se utilizan indistintamente, aunque en realidad tienen significados distintos. Se complementan entre sí. El primero hace alusión a invertir el aula, mientras que el segundo se refiere a invertir el proceso de aprendizaje. Invertir el aula puede conducir a que se produzca un aprendizaje invertido, pero no siempre va a garantizarlo. Lo que hacemos en la inversión de aula es trasladar al exterior esas opciones y en el aprendizaje invertido, en el flipped learning, lo que buscamos es que se produzca un aprendizaje de manera diferente, de manera que el estudiante vendrá con esos contenidos abordados. El aprendizaje invertido se va a apoyar siempre en ambientes interactivos y en ambos casos encontraremos que se incrementa tanto el compromiso con el aprendizaje como la motivación de los estudiantes. Para desarrollar Flipped Learning tenemos que tener en cuenta que existen 4 pilares fundamentales sobre los cuales nos debemos apoyar. El primero es el entorno flexible, ya que el estudiante es parte activa del aprendizaje, debe elegir cómo, cuándo, dónde va a desarrollar sus aprendizajes. En la cultura de aprendizaje, debido a ese protagonismo que ha adoptado el estudiante inicialmente, será el que decida cómo utilizar el tiempo y utilizar el tiempo del aula para desarrollar con mayor profundidad los aprendizajes que habrá podido adquirir. El contenido dirigido como tercer pilar quiere decir, se refiere sobre todo a la planificación intencional de los materiales que se van a facilitar para que los estudiantes tengan acceso al contenido informativo, de manera que desarrollen esos aprendizajes antes de llegar al aula. El cuarto pilar es el rol del docente, que funciona como un facilitador. Es un profesional que facilita el acceso a la información, que guía en el acceso al aprendizaje, en el desarrollo del aprendizaje y que orienta a los estudiantes mediante la resolución de dudas, aportación de tutorías o profundización en el aula de los contenidos que se trabajan en el exterior. De estos 4 pilares se van a desprender 11 indicadores. Esos 11 indicadores permiten establecer un autorregistro que permite monitorizar cómo estoy desarrollando mi función docente, cómo se está desarrollando ese flipped learning y cómo lo estamos llevando a la práctica dentro del aula. Estos 11 indicadores están desarrollados de manera más pormenorizada en los contenidos redactados del tema que estamos hablando. Hay que tener siempre en cuenta, antes de ponerlo en marcha, por un lado estos 4 pilares, que son los fundamentales para poder hablar de flipped learning. En segundo lugar, la temporalización del trabajo que se va a desarrollar. No solo la planificación de trabajo que tengo que desarrollar yo como docente, sino el tiempo que deben invertir los estudiantes en en trabajar esos materiales, en acceder a la información y a los contenidos, en desarrollar los aprendizajes y sobre todo el tiempo que va a durar, cuánto se va a prolongar en el tiempo la actividad que vamos a desarrollar mediante Flipped Learning si es que lo hemos centrado en un conjunto concreto de contenidos. En tercer lugar, los materiales. Desarrollar los materiales nos va a suponer un tiempo adicional, nos va a suponer un esfuerzo adicional. Debemos dominar muy bien la materia sobre la que queremos trabajar. Esos materiales no siempre tenemos que crearlos de cero. En ocasiones los materiales ya existen ya grandes repositorios, existe YouTube, existen listas de podcast con contenidos que se van a poder utilizar, pero que primero deben ser estudiados y analizados por el docente para poder recomendar su uso para desarrollar el Flipped. Las actividades que se van a desarrollar es otro elemento que debemos atender, puesto que el apoyo en los materiales con la temporalización que hemos diseñado tiene que conducir a que los estudiantes desempeñen o desarrollen un conjunto de actividades que les van a facilitar a través de ese aprendizaje, a través de la acción, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar más aprendizaje. Y sobre todo debe tenerse muy en cuenta qué contenidos voy a abordar en las sesiones presenciales. ¿Qué es lo que van a hacer fuera? Ya lo tengo claro, pero tengo que clarificar muy bien qué es lo que voy a abordar dentro del aula. Para ello siempre estas actividades, estos materiales y las actividades que se hacen dentro del aula deben ser atractivas y deben suponer un cierto nivel de reto a los estudiantes para que su motivación y su participación sea mayor dentro del desarrollo de la metodología planteada. Para construir los materiales, como decíamos antes, podemos hablar de vídeos, podemos hablar de podcast,
de la realización de muros digitales, del desarrollo o utilización de documentos. Muchos de ellos ya existen, no tenemos por qué generarlos de cero. Si los podemos generar, tanto mejor, porque será el propio docente el que traslade el material a los estudiantes. Debe tenerse en cuenta, además, si las acciones que van a desarrollar con estos materiales van a suceder dentro o fuera del aula. Si van a trabajar fuera del aula, tendré que utilizar un tipo de material, lógicamente, que le permita acceder a la información y a los contenidos de una manera más amplia y multisensorial. Y si van a acceder dentro del aula, el tipo de material que voy a necesitar o que voy a requerir va a ser seguramente muy diferente, puesto que no tiene sentido que accedan a un vídeo grabado dentro del aula, sino que tendrán que desarrollar actividades con otro tipo de materiales, posiblemente a través del aprendizaje cooperativo o colaborativo. Al construir los materiales debemos definir qué deben comprender, qué es lo que quiero que comprendan, incluso formular la tarea de comprensión. ¿Cuál es el objetivo que persigo con este material? El objetivo que se persigue con este vídeo, con este podcast, es que accedas a esta información y que comprendas. Eso debemos dejarlo muy claro desde el inicio para evitar que el estudiante se desoriente en el proceso de Flipper. También hay que describir qué elemento evidencia o con qué elementos vamos a evidenciar que el aprendizaje se ha adquirido, que el aprendizaje se ha desarrollado. Y por último, debemos decidir dónde se alojan los materiales, dónde vamos a colocarlos, si van a ser en espacios compartidos, si va a ser en el aula virtual propia de nuestra institución, si va a ser en un repositorio del cual yo soy el único propietario. Dónde van a estar alojados va a ser determinante para poder facilitar a los estudiantes una pauta que les permita identificar la ubicación de los mismos. Hay 3 momentos clave a la hora de desarrollar Flipped Classroom o Flipped Learning. Lo que sucede antes, lo que va a suceder durante y lo que va a suceder después. Los elementos cardinales antes de desarrollar una sesión que se ve afectada por esta metodología es la definición de objetivos, de qué queremos conseguir, qué queremos que se comprenda y cuáles van a ser los elementos de aprendizaje. Durante el desarrollo de la metodología, el elemento cardinal será la resolución de dudas, la identificación de dificultades que puedan tener a la hora de trabajar con los materiales, las dudas generadas y posiblemente la definición de las acciones siguientes a partir de una posible sesión. Después de haber desarrollado esa parte invertida, de haber desarrollado esa parte en el exterior, lo que debemos abordar serán las explicaciones que se van a dar, qué recursos adicionales se puede facilitar para que complementen tanto la información conseguida como los aprendizajes desarrollados, desarrollar más las aclaraciones necesarias que permitan resolver las dudas o las problemáticas suscitadas a partir del análisis de los materiales y del desarrollo de su parte como protagonista activo. Sin más, espero que esta información haya sido de vuestra utilidad y os emplazo a la siguiente videopíldora.